Me pedisteis ayer que os explicara el tema de Jean Todt. ¿Queréis que os lo explique o cómo va el tema? Os explico el tema de Jean Todt, lo que pasó. Vale, os voy a mostrar qué pasó con Jean Todt. Todo empieza aquí. Todo empieza aquí. Todo empieza aquí, ¿vale? Estamos el lunes 14 de marzo del año 2005. Justo después del Gran Premio de Australia, yo publico esta entrevista. Una entrevista que se realiza en el despacho privado de Jean Todt en Melbourne. Podéis buscar en la hemeroteca, ¿vale? Esta es la copia que yo mantengo de la hemeroteca. Tengo evidentemente guardado el ejemplar y encuadernado. Tengo esa manía de guardar las cosas. Sí, la época mía que escribía en este diario. Como podéis ver, ahí está mi nombre. Y ese titular que veis, Alonso es el mejor piloto y un hombre de futuro para Ferrari. Bien. Ese titular lo dio Jean Todt en la entrevista. De hecho, ahora os lo enseño. Esa es toda la entrevista. Y lo dice claramente aquí. Yo le pregunto, porque estábamos hablando de que todo el mundo apuntaba. En aquella época había incluso alguien que decía, había algún compañero que decía que Fernando ya había firmado un contrato que estaba guardado en una caja fuerte. Buah, eran locuras. Y entonces hablamos previamente de lo que todo el mundo decía, de si Fernando iba a fichar o no iba a fichar. Había un problema de que no, estaba claro que no. Y yo le digo, de acuerdo, pero en la Fórmula 1 todo es posible. Y a él y suelta. Si usted me pregunta si para mí Fernando Alonso es el mejor piloto de Fórmula 1, la respuesta es sí. Y por supuesto que me gustaría que en un futuro estuviera con nosotros. Ojo, cuidado. Lo dijo este señor. ¿Vale? Lo dijo este señor. Entonces, como se publica aquí, justo después de la carrera, el lunes, que se publica el resultado de la carrera, pero además publicamos en exclusiva esta entrevista, porque yo estuve sentado 45 minutos en el despacho de Jean Todt, con él y con el que entonces era el jefe de prensa de la escudería, Luca Colagiani. Sí, hablamos de muchas cosas y ahí todo iba perfecto, pero cuando publiqué y puse ese titular, que lo dice él claramente, en la siguiente carrera en Malasia, Jean Todt, porque claro, evidentemente alguien le tocó las orejas. Y claro, si conocéis a Jean Todt de su trayectoria, es un señor que por algo le llaman Napoleón, ¿vale? No porque sea bajito, sino porque, ¿vale? Sí, le dieron una colleja impresionante. Montezemolo le dio una colleja muy fuerte. Y claro, lo que hablamos, cuando te dan una colleja desde arriba, ¿qué es lo fácil? Ir a por el mensajero, ¿verdad? A por el mensajero. Pues fue cuando este señor, en la rueda de prensa oficial en Malasia, dijo que el servidor era un hijo de la gran 4 letras. Y claro, cuando vino Pino Allievi, que es uno de los grandes veteranos, uno de los hombres que mejor ha escrito y ha interpretado de Fórmula 1, en la Gaceta, Pino vino y me lo dijo. Me explicó qué había dicho Jean Todt. Antovini, gracias por ese regalo, por esa sub. Y fue cuando le enseñé a Pino la grabación. Le envié la grabación, se la dejé, y fue cuando al día siguiente la charla que mantenían siempre cada día Jean Todt con la prensa italiana, le mostró Pino a Jean Todt la grabación. La Gaceta de los Sport se hizo eco. Los diarios de aquí, aun sin nombrarme a mí, nombraban al medio.
tanto As como marca lanzaron textos de lo que estaba pasando, ¿vale? De los problemas y de cómo iba todo por el medio. Como le demostré después, ya os expliqué ayer, le demostré a Todd después en Imola, cuando me sentó junto a Colagiani otra vez en su motorhome, para decirme que por qué había hecho eso, que por qué le había dado a Pino la información y por qué la Gazzetta, claro, lo que hablamos, la Gazzetta, le demuestre a Jean Todt y encima por escrito que miente él y encima me ha insultado a mí no, a mi santa madre, y como a mí os pasará a todos, que se metan con quien quieran, pero con vuestras madres no, con lo cual a mí me sentó muy mal y eso que me aguanté, porque mi primera reacción fue ir a buscarle. Cuando me lo dijo Pino, soy sincero, mi primera reacción fue ir a buscarle en Malasia, ir a buscarle al motorhome y preguntarle de qué iba. Pero me aconsejaron que no lo hiciera, ¿vale? Me aconsejaron que no lo hiciera y no lo hice. Entonces, en San Marino, en Imola, tuvimos la reunión, le demostré con la grabación que él había dicho eso, le volví a enseñar el periódico. A Luca le preguntó si tenía la grabación. Luca dijo, no grabé ese día la entrevista. Le cayó una bronca del 7 a Luca delante de mí. Y me dijo, bueno, le pido perdón. Sí, me hablaba de usted, Jean Todt. Le pido perdón. Y le dije, bueno, a mí me da igual, pero... ¿Y mi madre? Tal vez debería hacer una rueda de prensa y pedir perdón públicamente. Dijo que no. Dije, bueno, pues muy bien, pues nada. Arrieritos somos... Y en el camino nos encontraremos. Desde ese día, evidentemente, yo no me he vuelto a saludar en mi vida con Jean Todt. Nos hemos cruzado varias veces y no tengo nada que decir con ese señor. Vamos, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni bonsoir, ni bonjour, ni a bientôt. Para nada. Pero es que no acaba la historia ahí. Sí, bendiciones y buenas noches. No acaba la historia. Solo os adelanto cómo sigue la historia y hoy no la voy a explicar del todo. Solo voy a adelantaros cómo sigue la historia. Aviantot, muy bueno, Pantoviri. Tú eres con los chistes, eres un genio. Aviantot. La historia no acaba ahí. Como os he dicho, se publica eso. Ya os he dicho a otros días, os he comentado que a raíz de eso entra en escena Flavio. Si buscáis la hemeroteca, están también la entrevista que Flavio me da y le da también a Pino Allievi de la Gazzetta. Nos la da a los dos, a Pino y a mí, para poner a caldo a Jean Todt y a Ferrari. ¿Vale? Pero a raíz de ahí, de esa historia que Flavio entra a degüello contra Jean Todt, hay una reacción. ¿Qué reacción hay? Fernando acababa contrato en 2005 con Renault. ¿Qué hace Renault viendo que Ferrari lanza la caña a ver qué pasa? Renault envía rápidamente a Patrick Ford, Carlos Ghosn envía a Patrick Ford a Malasia, a la segunda carrera, donde a mí me llaman hijo de la gran, ¿vale? Aparece Patrick Ford ahí el domingo y empiezan unas negociaciones que acaban en la renovación de Fernando Alonso hasta el año 2006. En el 7 ya sabéis que se va a McLaren. Renueva un año más a Fernando. Y dejo aquí la historia. El efecto boomerang, ahí sí que hubo un efecto mariposa. Ahí sí hubo un aleteo que movió cosas, pero no como han visto hoy que he puesto alguno, el efecto mariposa de Vettel. Las palabras de Jean Todt sí que tuvieron un efecto mariposa en Renault y en el contrato de Fernando para el 2006. Y lo dejo ahí. Ahí os dejo la historia real de lo que sucedió.